Buenas a todos y todas, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Nos encontramos nuevamente en este caso para poder debatir, intercambiar, dialogar un poco sobre aspectos en relación al grupo Wagner. Este grupo que algunos denominan grupo mercenario, otros denominan como grupo contratista, otros denominan como grupo paramilitar. Bueno, vamos a tratar de esclarecer un poco sobre los orígenes del grupo y sobre las particularidades que el mismo tiene a nivel general. Vamos a tratar de hacer un poco un recorrido y poner en contexto. Para quienes no lo sepan, el grupo Wagner es un grupo, bien, de origen ruso que funciona fundamentalmente como una empresa militar privada, bien, o sea, se los denomina PMC, bien, o sea, esa es la sigla en inglés que se utiliza para estas empresas, bien, que prestan servicios para justamente tratar de desarrollar acciones y demás, las cuales son casi generalmente contratadas por gobiernos. Bien, en este caso vamos a ver que este grupo, por su origen ruso, va a tener una relación muy directa con el gobierno, bien, del Kremlin. Vamos a tratar de entender un poco los orígenes. Bien, empezamos. A partir del año 2014, bien, el contexto para Rusia en aquel entonces era el contexto de el conflicto en el Donbass, bien, la incorporación, la anexión rusa de Crimea, por un lado, al mismo tiempo que como fenómeno a gran circunstancia, a gran escala, teníamos el conflicto en el Donbass, bien, Donetsk y Lugansk, con grupos separatistas que estaban tratando de desarrollar una guerra, bien, contra Ucrania. Esto vamos a ver que va a traer distintas complicaciones, obviamente, porque hasta ese momento Rusia no estaba involucrado directamente en el conflicto como sí lo hizo a partir del 2022. Por lo cual, así como en Ucrania surgieron distintos grupos que hoy están asociados a la extrema derecha o están asociados a grupos incluso neonazis, como por ejemplo el Batallón de Azov, del otro lado surgieron, por ejemplo, algunos grupos y empresas contratistas puntuales, como va a ser el grupo Wagner. Fundamentalmente, las empresas contratistas, bien, que en algunos casos van a tomar como nombre grupos mercenarios, se conforman en la mayoría de los casos por ex militares o ex miembros de fuerzas de seguridad, que son los que van a prestar un servicio privado para un gobierno. El grupo Wagner, vamos a decir, de líneas generales, está encabezado por una figura que tiene un cierto rol político en Rusia, porque de alguna manera es muy cercano al presidente Vladimir Putin, que es la figura de Prigozhin. Bien, esta figura de Prigozhin, que lo vamos a ver y vamos a empezar a analizar quién es, cuál es su perfil, bueno, fue conocido porque durante mucho tiempo fue el jefe de catering, bien, de Vladimir Putin. Posteriormente, por distintas cuestiones, se terminó convirtiendo en una de las cabezas, y lo es hasta el momento, de este grupo, Wagner PMC, bien, la empresa privada Wagner. Es difícil muchas veces diferir y marcar si estamos hablando de un grupo contratista, un grupo mercenario. Las dos categorías pueden ser correctas, lo que pasa que grupo contratista es el nombre que utiliza generalmente el Estado que contrata los servicios y grupo mercenario es la categoría que utiliza generalmente el país que está en la vereda opuesta. Bien, voy a traer un ejemplo concreto para que se entienda. Cuando nosotros hablamos de grupos de esta índole, como Wagner PMC, podemos hablar también de lo que era en su momento una empresa muy conocida que se llamaba Blackwater, bien, que es una empresa norteamericana, hoy llamada Academy, que operó, por ejemplo, por citar, en Irak, bien. Y en Irak muchos llamaban a Blackwater como una empresa privada y la llamaban bajo esta lógica que yo les decía recién de un grupo contratista. No se hablaba de mercenarios, aunque obviamente algunos gobiernos próximos que eran contrarios a Estados Unidos, como por ejemplo el gobierno iraní, el gobierno sirio, etcétera, ¿cómo denominaban a Academy Blackwater? Lo denominaban como grupo mercenario, del mismo modo que Estados Unidos hoy denomina como grupo mercenario a Wagner. Y del mismo modo que Estados Unidos consideraba a ese grupo, Academy Blackwater, como un grupo contratista, hoy Rusia lo hace con Wagner. Es decir, la categoría es difusa, ¿bien? Y va a depender mucho de los intereses que estén de por medio, ¿sí? Así que esa es otra cuestión también a tener en cuenta. Ahora vamos a empezar a analizar y a ahondar un poco de lleno en las particularidades de este grupo. ¿Qué características tiene? Bueno, Blackwater, así como había interrumpido en Irak, vamos a ver que el caso de Wagner es también similar. Interrumpe en un conflicto. ¿Cuál es el conflicto en el que entra? Bueno, ingresa plenamente en lo que denominamos o lo que llamamos como el conflicto del Donbass.
en aquel momento contratado para justamente dar un respaldo a lo que eran las milicias del Donbass y tratar de sostener o asegurar bien ciertas áreas, como por ejemplo la zona del aeropuerto de Donetsk, bien que era un área en disputa permanente entre el ejército ucraniano y las milicias del Donbass. Bueno, allí el grupo Wagner hace su irrupción por primera vez. Sin embargo, vamos a ver que la expansión de este grupo es muy rápida, porque al breve tiempo, ya en 2015, el grupo, debido al ingreso que Rusia tiene en la guerra de Siria en favor del bando de Bashar al-Assad, a partir de ese momento vemos que también el grupo Wagner traslada sus operaciones y ya no está solamente en el Donbass, sino que aparece también en Siria. Sus servicios en Siria van a ser también muy destacados, fundamentalmente a partir del año 2016-17, donde por ejemplo forman parte de los combates contra el Estado Islámico en Palmira. Bien, el grupo Wagner va a tener una centralidad en ese conflicto, sobre todo respaldando en operaciones terrestres al ejército sirio de Bashar al-Assad. Sin embargo, vuelvo a repetir que las operaciones no se limitan a eso. A partir del 2016 también el grupo amplía de alguna manera, vamos a decir, sus operaciones. ¿Y cómo las amplía? Bueno, vamos a ver que una de las formas concretas de ampliar sus operaciones va a estar en Libia. Bien, en Libia por aquel entonces había un conflicto, dos bandos, una guerra civil. Después de la caída de Gaddafi comienza un periodo de mucho caos al interior de Libia y eso genera dos grandes bandos. Uno de los bandos era el que estaba encabezado por Khalifa Haftar, bien que era un coronel muy importante del ejército libio que controlaba, vamos a decir de alguna manera, el sector oriental del país. Ese sector, ese bando, va a ser apoyado puntualmente por Rusia. Y Rusia no lo va a apoyar con su ejército, sino que para eso justamente contrata los servicios de, por ejemplo, Wagner. Bien, a diferencia de Siria, donde el ejército ruso sí estaba presente, en Libia el ejército ruso no está presente, pero sí va a estar el grupo Wagner, bien, que va a prestar su servicio en distintas operaciones a favor de este general. Ahora, vamos a tratar de analizar un poco a fondo, porque hasta ahí vamos viendo que las operaciones del grupo, que habían comenzado solamente en el Donbass, se extienden a Siria, posteriormente llegan, como les mencionaba recién, a Libia, y a partir de ahí el grupo entonces empieza a internacionalizarse y a tener un nombre un poco más reconocido. Este grupo se forma por, obviamente, muchos exmilitares y miembros de fuerzas de seguridad, por lo cual es muy difícil catalogarlo desde el punto de vista ideológico como un grupo de extrema derecha, un grupo de extrema izquierda, en general. O sea, es un grupo donde vamos a tener un poco de todo, ¿bien? Donde vamos a tener ciertos militantes, ciertos grupos, ciertos soldados que están presentes, que obviamente se identifican con un sector político de la derecha o de la extrema derecha, y otros que quizás no están tan identificados con un espectro político en ese sentido. Aunque obviamente porque están hablando generalmente de fuerzas de seguridad y demás, o de miembros de ex fuerzas de seguridad, la tendencia suele ser más, vamos a decir, desde el centro hacia la derecha, por reivindicaciones nacionales, por reivindicaciones de todo ese tipo. Bien, a partir de todo esto que yo les estoy describiendo, nosotros vamos a ver que el salto, vamos a decir, a la opinión pública definitiva que tiene el grupo Wagner va a ser a fines de 2018. ¿Y por qué? Bueno, voy a explicarles primero dónde fue. Nos tenemos que situar en lo que llamamos como la República Centroafricana. ¿Sí? Esta República Centroafricana, ubicada, como lo dice su nombre, en el centro de África, al norte, bien, de la República Democrática del Congo, ese estado gigante, ese estado tapón enorme que tenemos en el centro de África, bueno, apenas al norte está la República Centroafricana. Este país pequeño, pero con enormes recursos, sobre todo recursos minerales, bien, estaba básicamente ocupado, vamos a decir, en un 75% de su superficie por lo que se denominaban como señores de la guerra. Bien, ¿qué son los señores de la guerra? Poniendo rápidamente en contexto, son grupos que están formados por distintos individuos que básicamente están armados y que tienen la particularidad de que mediante extorsión, mediante asesinatos y demás, controlan amplias zonas del país. Bien, y lo hacen consiguiendo armas en el mercado negro, pero al mismo tiempo sus actividades no son solamente las de controlar, por ejemplo, las minas de las cuales se extraen determinados recursos, sino que aparte se financian a partir de tráfico de armas, a partir de tráfico de personas, a partir de un montón de cuestiones
que son centrales en la financiación de estos grupos. Obviamente para la mayoría de los países estos grupos son terroristas, bien, de alguna manera. Lo que ocurre es que para fines de 2018 el gobierno de la República Centroafricana no podía controlar la situación, estaba desbordado y la capital estaba a punto de caer. En esta situación límite, el gobierno del país africano había solicitado ayuda a Francia previamente, pero Francia no pudo hacer mucho. Y ahí es donde entra la sospecha. El gobierno denuncia que Francia no quiso hacer mucho. Bueno, para sacar y salir rápido de esto, el gobierno a fines de 2018 toma la decisión definitiva de correr definitivamente a los franceses y contratar los servicios del grupo Wagner. Este es un giro importante porque acá lo que estamos viendo es que no contrata el gobierno ruso los servicios de Wagner, sino que es otro gobierno. Y encima es un gobierno africano, bien, que está a mucha distancia y que aparentemente nada tendría que ver. Bueno, contrata los servicios del grupo Wagner, el grupo Wagner interviene, bien, y acá comienzan las cuestiones. Entre 2019 y 2022, el grupo logra barrer con buena parte de los señores de la guerra mediante métodos que se imaginarán son muy poco convencionales, métodos que muchas veces pueden llevar y han llevado a denuncias por violaciones de derechos humanos, en el sentido de que los cabecillas muchas veces de estos señores de la guerra han sido fusilados extra legalmente, porque no se debería hacer, porque hay procedimientos legales, pero bueno, Rusia lo que hizo fue básicamente eso. Bien, por otro lado, y para acelerar el proceso, vamos a ver que el grupo Wagner de alguna manera desembarca en África y tiene un éxito rotundo en su primer operativo. Posteriormente vamos a ver que a partir de 2022 otro gobierno, por un giro político muy grande que tiene, de alguna manera rechaza a los franceses que estaban presentes, que es el gobierno de Mali, bien, los rechaza, les pide que se retiren. El ejército francés en Mali estaba presente desde 2013, pero el gobierno culma su paciencia porque Mali estaba enfrentando una guerra civil directa, sobre todo en el norte del país, contra un grupo yihadistas. Y el gobierno de Mali incluso denuncia que había cierta, vamos a decir, coordinación en algunos temas entre los franceses y los yihadistas. Esto hace que el gobierno definitivamente expulsa a los franceses, les da la directiva, los franceses se retiran y a partir de ese momento es que van a contratar los servicios también del grupo Wagner, debido a los éxitos que había tenido. El grupo para este momento ya tenía presencia en distintos países, bien, por lo cual vamos a ver que la presencia en Mali va a ser un punto más donde Wagner va a combatir ya no contra señores de la guerra, sino contra grupos yihadistas directamente. Esto de alguna manera ya abre el antecedente también para la región del Sahel, ya que también ese mismo año hay un giro político muy importante en otro país de africano, que es Burkina Faso, donde el gobierno nacionalista actualmente se encuentra en un proceso de exigir la retirada de los franceses y muy probablemente de contratar también los servicios del grupo Wagner. ¿Para qué? Para combatir la insurgencia que se ubica en el sur, sobre todo de grupos ligados al Boko Haram. El Boko Haram es un grupo terrorista islámico muy conocido del norte de Nigeria. Bien, entonces vamos viendo que el grupo de alguna manera se va diversificando, bien, y va teniendo operaciones en distintos lugares. Sin embargo, este ascenso definitivo del grupo ya como un grupo que ocupa las portadas de la mayoría de los diarios, por amarillismo o no, pasa a estar definitivamente a partir de la guerra con Ucrania, de la guerra abierta entre Rusia y Ucrania a partir de febrero. El grupo Wagner no hace su ingreso inicialmente con las operaciones. El grupo Wagner es requerido unos cuantos meses después, a partir del mes de mayo, en el cual empieza a desarrollar operaciones sobre todo en un sector puntual, el sector del Donbass. Bien, participa de operaciones sobre todo en Severodonetsk, en Lysychansk, que son dos ciudades importantes que fueron ocupadas por el ejército ruso y que permanecen hasta el momento ocupadas por el ejército ruso, y que, sin embargo, abrieron el abanico del Donbass para Rusia. Bien, conocemos, y no me quiero meter en detalles sobre las complicaciones que tuvo la operación especial de Rusia, como la denominan en el Kremlin, en otros frentes, pero en el Donbass actualmente la lucha sigue. Y ahí es donde el grupo ha tomado un protagonismo central. Desde el mes de noviembre, el grupo Wagner es básicamente el que se está haciendo cargo de la mayoría de las operaciones en el Donbass. Esto ha llevado a que el grupo, con sus metodologías, haya logrado recuperar
y haya logrado tomar, mejor dicho, el control de distintas ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Soledar, bien que es una ciudad muy estratégica, donde se encuentran algunas minas que tienen importantes recursos, así como otras localidades aledañas. Actualmente el grupo se encuentra luchando contra lo que se denomina, contra lo que se conoce como distintas brigadas que están presentes en la zona de Artemovsk, bien, o Bakhmut, como también se la denomina. La ciudad de Bakhmut es un punto estratégico, más allá de que siempre, obviamente, si uno escucha la voz del Pentágono, se va a intentar desacreditar la importancia estratégica de Bakhmut. Bakhmut es una de las líneas bien fortificadas que Ucrania construyó en el año 2014, por lo cual su caída puede llevar a tener un significado estratégico. Allí es donde hoy está focalizado Wagner y es donde están teniendo un protagonismo central. Por otro lado, y para ir cerrando un poco en relación a la importancia de este grupo, quiero hablarles un poco de Prigozhin, bien, esta figura central actualmente que es la cabeza del grupo Wagner. Incluso a Prigozhin se lo vio, por ejemplo, en las operaciones en Soledar hace no mucho tiempo. Es decir, Prigozhin acompaña muchas veces las operaciones que el grupo desarrolla. Esto dice muchos que tiene distintos significados. Bien, Prigozhin para muchos tiene intereses políticos, bien, y los intereses políticos de él son fundamentalmente en algún momento convertirse para muchos en gobernador de alguna de las regiones que pueda llegar a estar ocupada quizás por Rusia en Ucrania de manera permanente, o quizás algunos hablan de incluso una aspiración más importante, debido a que Vladimir Putin ya tiene 70 años, debido a que las cuestiones naturales van a hacer que en algún momento el liderazgo de Putin vaya desgastándose, socavándose y necesariamente va a tener que surgir un sucesor. Allí encontramos que entonces la figura de Prigozhin es clave, ¿sí? Fundamentalmente por las particularidades de su liderazgo fuerte, y que a partir de los resultados que pueda llegar a tener en la guerra de Ucrania, puede efectivamente consolidarse, o si Rusia tiene un mal resultado en este conflicto, pueden también socavarse un poco. Igualmente, las operaciones del grupo Wagner están en plena expansión, al punto de que también se habla de que el grupo Wagner, por ejemplo, tiene presencia en puntos puntuales de Venezuela, haciendo, por ejemplo, de guardia y de seguridad de Nicolás Maduro. Esto son más que nada rumores, no está confirmado por el grupo Wagner, por eso lo planteo sobre el final del video. La presencia de Wagner es importante en distintos países y lo va a seguir siendo, porque actualmente como empresa militar privada es la empresa militar con mayor presencia en cuanto a países, y es una de las piezas geopolíticas que está utilizando Rusia para acrecentar su peso y su influencia por fuera de su cordón de seguridad. Bien, sobre todo cuando ese cordón de seguridad está teniendo hoy un epicentro de combates como es Ucrania. Bien, entonces a partir de esto fue un breve video y un breve resumen para explicarles a ustedes cuáles son las particularidades de este grupo Wagner y de alguna manera cuál es el desarrollo que le espera a este grupo a partir de sus operaciones, no solamente en Ucrania, sino también las operaciones que está teniendo en el resto del mundo. Así que eso fue todo, muchas gracias y nos estaremos viendo nuevamente para otros videos. Un saludo.